Qué bueno es el Señor, qué bueno es Cristo Jesús. Salmos 37, Salmo 37, amén. Y así en el nombre de Jesús. No te impaciente a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Gracias, Jesús, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida. Habla nuestras vidas, Señor, en este día, en este instante, en esta hora, en esta mañana, en esta madrugada, Señor. Háblanos, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, en tu nombre. Amén y amén. Gracias a cada uno de los hermanos que están aquí en la iglesia. Gracias a los que nos están escuchando a través de esta emisora. Gracias a los que nos están escuchando a través de Moisés Jeremías RD en YouTube. Gracias por estar ahí escuchando la palabra del Señor, que es lo más importante. Hoy estamos predicando en el Salmo 37. Amén. Salmo 37 dice, tenemos como tema, mi deleite es Dios. Es el tema que traemos en el día de hoy. Mi deleite es Dios. Amén. Mi deleite es Dios. ¿Quién es mi deleite? Dios. Mi deleite es Dios. Entonces, de eso que vamos a tratar en el mensaje del día de hoy para los que estamos aquí y los que están escuchando también. Gloria a Dios. Entonces, mi deleite debe ser siempre Dios en mi vida y en mi corazón. Dios debe tener el primer lugar en tu vida y en la mía. Dios debe tener lugar en tu familia y también en la mía. Dios debe tener el primer lugar siempre en tu vida y en mi vida también. Dios siempre debe ser el primero. Muchas veces nosotros tenemos primero a una familia, a un padre, a un tío, a un familiar de nosotros o a nuestra pareja. Y también podemos tener el primer lugar en nuestra vida, muchas veces trabajo, muchas veces una casa, muchas veces un carro, muchas veces hasta un celular. Porque la gente, mire, a usted se le queda la cartera y no se devuelve, pero si se le queda el celular se devuelve. Amén. Ahora mismo las personas, nosotros, los que vivimos en el siglo XXI y en los lugares donde existe que todo el mundo, la mayoría de personas tiene celulares, porque hay lugares que ni luz eléctrica hay. Vivimos un contraste en la humanidad de uno que bota la comida porque no la quieren y otro que no tienen que comer. Amén. Pero entonces traemos como tema el día de hoy, mi deleite es Dios. Mi deleite es Dios. Mire, hermano, eso es como cuando usted quiere algo, un tipo de comida que le agrada, hermano. Usted lo que quiere, cuando usted quiere algo para comer, le dice, no, yo lo quiero todos los días. Normalmente lo que a uno le gusta mucho, no lo puede comer todos los días, sea por cualquier razón, no por dinero, hermano, sino porque dice, no, yo no lo puedo comer todos los días, que me gusta tanto, es que eso me hace engordar, eso me da, tiene mucho azúcar. Si a usted le gusta un chocolate, si le gusta un pudín, si le gusta algo dulce, dice, no, yo no lo puedo comer siempre. Pero usted se deleita cuando se lo come, se siente gustoso, usted se siente, hermano, hasta cierra los ojos, porque le gusta mucho. Amén. Pero entonces, en el día de hoy, la palabra que tenemos, mi deleite es Dios. ¿Cómo yo me voy a deleitar en Dios? ¿Cómo yo voy a pensar en la grandeza que el Señor ha hecho y sigue haciendo en mi vida? Porque el Señor es grande y misericordioso. El Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, los que nos están viendo y también los que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque te ha dado la oportunidad de escuchar y de ver. Amén. Entonces, nosotros debemos deleitarnos en Cristo Jesús. Nuestro deleite debe ser Cristo Jesús. Nuestro deleite debe ser buscar de su palabra. Nuestro deleite debe ser de andar en su presencia. Nuestro deleite debe ser buscarle y vivir una vida en santidad de acuerdo a su palabra. Ese debe ser el afán de nosotros cada día. Pero nosotros nos afanamos en comida y en bebida y en ropa, como dice la Biblia en Mateo, que nosotros
cuando habla del afán, de la ansiedad, los seres humanos lo que están es pensando en qué van a vestir, en qué celular van a comprar, en qué serie van a ver. Eso es lo que está en el mundo. El mundo está en su afán. Pero nosotros, el Señor nos dice en este día, en esta tarde, en esta noche, en esta madrugada, el Señor nos dice que nosotros debemos deleitarnos en Él. Porque dice la Biblia en el Salmo 118, versículo 8, dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Porque los hombres, nosotros los seres humanos fallamos. No, mire, no hay ni uno, hermano, que no ha fallado. No hay ni uno, dice la Biblia en el Salmo 14, que Dios estaba mirando para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero todos se han desviado a una. Porque el ser humano se pone de acuerdo para hacer lo malo. El ser humano se pone de acuerdo para infringir la ley de Dios. El ser humano quiere legalizar todas las cosas que son contrarias a su palabra. Por eso que todo dice la Biblia que se han organizado. Por eso que en la torre de Babel el ser humano se organizó para hacer una torre que llegara al cielo. Pero el Señor quiere que tú y yo nos deleitemos en su palabra. El Señor quiere que tú y yo nos deleitemos en su presencia. El Señor quiere que tú y yo le estemos buscando en su verdad. El Señor quiere que tú y yo le estemos buscando en su presencia. Que nuestro deleite sea Dios. Amén. Dice el versículo 1 de ahí, Salmo 37, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Amén. Lo primero, hermano, que yo no puedo, hermano, ser impaciente, hermano. Yo no puedo, hermano, estar pensando en cómo el otro le va. Mi pensamiento no debe estar concentrado en las riquezas, en las proezas, en las cosas que hace el otro, que le va bien, que le va mal. Mi pensamiento no debe estar ahí. Mi pensamiento debe estar en deleitarme en Dios. Amén. Mi pensamiento debe estar que yo tengo que deleitarme en el Señor. Yo tengo que buscarle en espíritu y en verdad. Yo tengo que buscar de su presencia, hermano. Entonces, ¿qué nos dice el Señor aquí? ¿Qué nos dice? El Señor nos dice aquí que no te impacientes. No nos debemos impacientar, hermano. No te impacientes. No te impacientes. ¿A quién? A causa de los malignos. No debemos, hermano, impacientarnos a causa de los malignos. No debemos impacientarnos, hermano, porque, como dice otro salmo, hermano, porque a aquel le va bien, yo no debo impacientar. Porque cada quien tendrá su paga. Cada quien tendrá su paga, hermano. Y cantaban la canción, hermano, que Cristo viene pronto, pero a buscar una iglesia, a verlo, ¿qué has sembrado tú? Por eso yo canté esa canción, con referente al mensaje. ¿Qué tú has hecho por el Señor? ¿En quién está tu deleite? Cristo viene a buscar lo que sembró. Ok, pero Cristo viene pronto de hace 30 años atrás. Pero si ha venido 30 años atrás, muchos de los que están aquí no han alcanzado al Señor y no se han salvado. Amén. Porque eres grande y misericordioso, hermano. Y nos da la oportunidad el día de hoy de que podamos tener un arrepentimiento de nuestra vida, hermano. Que las cosas que hicimos ayer, hermano, el Señor nos está diciendo: yo te quiero perdonar, pero tú tienes que pedirme perdón por las cosas que tú has hecho. Amén. Entonces nosotros debemos deleitarnos en Dios. Entonces no te impacientes a causa de lo maligno. Amén. Ni tengas envidia. Usted no puede tener ¿qué? Envidia. Mire, ningún ser humano debe tener envidia. Pero muchas personas tienen envidia. Si te ven una camisa, ya quieren esa camisa. Si te ven un pantalón, dice: ¿de dónde que viene ese pantalón? Porque yo me quiero comprar uno de esos. Si te ven unos tenis, dice: yo quiero unos tenis de esos.
Si le ven ahora lo que se usa mucho es los celulares. Que si una gente tiene un celular nuevo, el nuevo celular, entonces yo quiero uno de esos también. Pues ya la gente ni se fija en ropa, hermano. Mejor la gente, ya la ropa vienen que son muy pocas las ropas ya que la gente usa. Porque la que eran largas ahora son cortas. Y las que eran cortas ahora están rotas. Y en fin, es que la gente usa menos ropa. Amén. La gente usa menos ropa y las personas ya no están enfocadas en la ropa. Como 20 años atrás que la gente estaba pensando en diciembre qué ropa se iba a poner. La gente no está pensando en eso ya hoy. La gente está pensando qué celular nuevo me van a comprar. Amén. O qué televisión, que una televisión grande que yo quiero para este fin de año. ¿Qué televisión es que voy a comprar? Pues yo quiero una más grande, ya la de 32 me queda chiquita. Yo quiero una de 45, 43, 56, 60 pulgadas. Esa es la que yo quiero. En eso es que está el mundo de hoy, hermano. Entonces el Señor nos dice que yo debo deleitarme en Él. Amén. No debo tener envidia de lo que está haciendo el otro. Yo no debo tener envidia de las cosas que el otro tiene. Porque yo sirvo a Cristo y mi deleite está en el Señor. Amén. Dice que no debo tener envidia de lo que hacen, que iniquidad, aquellos que hacen maldad, aquellos que están viviendo en el pecado. ¿Y cómo yo voy a estar poniendo mis ojos en ese que está haciendo lo malo? Por eso, hermano, en las redes sociales, en muchos programas de televisión, está lleno de personas de antivalores que lo que promueven es todo lo contrario a la palabra del Señor. ¿Y cómo está nuestra sociedad, nuestra juventud de hoy? Escuchando todo ese tipo de cosas. Se deleitan en gente vacía, en gente que no tiene nada, en gente que lo que tiene que dar, lo que da es antivalores, lo que da es todo lo contrario a la palabra, lo que promueve es, hermano, la diversidad de género, lo que promueven es, hermano, todas las cosas que son contrarias a la palabra del Señor. Y cuando hablan de Dios es para burlarse. Entonces esas personas no es que yo voy a seguir. Esa persona no es la que yo voy a estar siguiendo. Amén. Yo debo deleitarme en ¿qué? En Dios. Entonces yo no voy a tener envidia de lo que hacen en iniquidad, hermano. Gloria a Dios. Dice el versículo 2: porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Miren, esto es lo que cuando usted tiene una hierba, cuando usted la tiene y la corta, ¿qué le va a pasar en un par de días a esa hierba? ¿Qué le va a pasar? Seca. Amén. Entonces, como la hierba verde serán pronto, ¿qué? ¿Serán pronto qué? Como la hierba verde serán pronto ¿qué? Serán pronto. Entonces, cuando usted corta la hierba, ¿qué le va a pasar? Se va a secar. Y dice la Biblia que todo árbol que no da fruto será cortado. Pero, ¿qué sucede? Que cuando usted lo corta, entonces comienza a secarse. Y después que se seca, no sirve para nada. Entonces, ¿qué nos dice aquí la Biblia? Mi deleite es ¿quién? Dios. Mi deleite es Dios. Entonces yo no debo poner mi mirada en el que hace lo malo. El que hace lo malo será como esa hierba, hermano. A eso que se refiere, hermano. Que el que está haciendo lo malo, el que está haciendo las cosas que no le agradan al Señor, va a ser como esa hierba que será pronto cortado. Y cuando lo secan, se va, hermano, se va a secar. Por eso dice, aquel que no esté preparado, hermano, no va a morar con papá Dios, como dice Noé. Pero que yo digo, el Cristo viene y viene pronto a buscar lo que sembró en nosotros. ¿Y qué nosotros estamos haciendo? Y la iglesia debe estar preparada para la venida del Señor.
La iglesia debe estar preparada para cuando Cristo venga por nosotros. Pero la iglesia debe estar preparada, hermano. Dice, no, pero, mire, hermano, ninguno de nosotros que está aquí va a vivir más de 200 años. Entonces, si nosotros sabemos que no vamos a vivir más de 200 años, entonces arreglemos nuestra vida con Dios. Que viene, pero usted lo que debe estar preparado, porque usted en menos de 200 años se muere. Mire, hermano, usted puede ser el más bonito, el más feo, el más delgado, el más como usted quiera, pero después se va a morir. Hermano, amén, le va a llegar su hora. Mire, nos va a llegar nuestra hora, cada uno de nosotros. Diga que a tu lado, tu hora te va a llegar. Pero tú tienes que estar preparado. Y yo debo estar, hermano, deleitándome en Dios, meditando en el Señor. ¿Y cómo voy a meditar? Porque leo la palabra, porque le busco oración, porque vivo una vida de acuerdo a su palabra. Entonces yo voy a estar deleitándome en el Señor. Amén. Porque cuando las personas, hermano, que han andado en el mundo, como le decimos en el mundo, que en el mundo de pecado, y dicen, no, yo no quiero beber esa vida, hermano. Yo no quiero beber esa vida vacía. Yo no quiero beber esa vida, hermano, donde pensaban que el alcohol, que las drogas te iban a llenar. Pero después que pasaba el humo, después que pasaba la resaca, después que le llegaba, hermano, el tumbe que se daba, hermano, después de reconocer y decir, ¿qué es lo que yo he hecho? Siguen vacío igualito, hermano. Después que se dan su paz, hermano, siguen vacío igualito. Amén. Esa es la sociedad que vivimos. Esa es la sociedad que vivimos, hermano, de una juventud que está consumiendo drogas, hermanos. Que eso es la televisión. Mire, hermano, esa es la realidad. Que los jóvenes están fumando menos cigarrillos, están fumando más droga que cigarrillos. Esa es la realidad. Usted la quiere esconder, la quiere tapar, pero esa es la realidad que vive, no la República Dominicana, el mundo entero. Y cada vez más países y estados de Estados Unidos legalizan la marihuana, ese tipo de droga, porque hay diferentes tipos de drogas. Amén. Entonces nosotros debemos deleitarnos ¿en qué? En Dios. Como hierba será pronto cortado, hermano. Como la hierba verde, ¿qué? Se secará. ¿Qué le pasará como la hierba verde? Se secará. Se secará, hermano. Aquel que no está en la fuente de Cristo Jesús. Como dice la Biblia en San Juan capítulo 15, el que no está ahí, ese pámpano, hermano, cuando lo cortan, hermano, de la marca de plátano, no puede llevar fruto por sí solo. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a secar. ¿Cuáles son los frutos que nosotros estamos dando para el Señor? Entonces el Señor nos dice, no te estés fijando en esa gente que está progresando, porque pronto le llegará su hora. Porque están haciendo lo malo. Esa ganancia, hermano, no es honesta. Entonces, eso, están caminando por izquierda. Están caminando como Dios no quiere que caminen. Porque muchas personas se están haciendo ricos, hermano, de no pagarle impuestos al Estado. Muchas personas se están haciendo ricos, hermano, de la noche a la mañana, decimos en República Dominicana, se hizo rico. Nadie se hace rico en 2 y 3 años. Y el que se hace rico en 2 o 3 años, mire, hermano, que se revise. Cuando viene a verlo, andan buscando, hermano. Andan buscando para quitarle lo que ha conseguido, que no es por la derecha, sino por la izquierda. Entonces, cuando viene a ver, tiene que estar andando corriendo y, como decimos aquí en República Dominicana, escondiéndose, porque lo andan buscando. Porque esa riqueza no es verdadera, es una espuma. Porque llegó mucho dinero, pero llegó mucho dinero de las cosas, de lo indebido, hermano. Nosotros debemos, hermano, entonces deleitarnos en Cristo Jesús. Dice el versículo 3: confía en Jehová y haz el bien,
y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Gloria al Señor. Lo primero que nosotros debemos hacer, hermano, gloria al Señor, lo primero que nosotros debemos confiar en Dios, confiar en Jehová. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Nuestra confianza debe estar en Cristo Jesús. ¿Dónde está tu confianza? ¿Está en las cosas materiales? Las cosas materiales, hermano, usted las tiene y se queman y se queman, ¿qué le pasa? Se dañan. Se dañan, hermano. Usted puede tener las cosas materiales más grandes y de repente comienza el fuego y lo quema todo, hermano. Pero de repente lo tenía y ya cuando viene a ver ya no tiene más nada. ¿Por qué? Porque se quemó. Entonces nosotros, hermano, no debemos estar nuestra confianza en las cosas materiales, sino en las cosas que son eternas. Porque Dios es espíritu y anda buscando verdadero que creadores como. Así que no es de palabra que usted le va a adorar al Señor, sino de espíritu y en verdad. Amén. Entonces nuestra confianza debe estar en el Señor. Entonces dice ahí, confía en el Señor y hace el bien. Nosotros debemos hacer siempre el bien. ¿Qué es lo que siempre debemos hacer? El bien. Entonces, ¿cuándo tú vas a hacer el bien? Cuando tú tengas amor al prójimo. ¿Cuándo tú vas a hacer lo correcto? Cuando tú tienes amor al prójimo. ¿Cuándo tú le vas a predicar a la persona? Cuando tú no quieres que la gente se pierda. Porque dice la Biblia que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando tú tienes amor al prójimo, cuando tú le predicas. Entonces, dile a tu lado, quiero ver tu amor al prójimo. Dile. ¿Y cómo la vamos a ver? Cuando comencemos a predicar, cuando comencemos a enseñar, cuando comencemos a decir a la gente, hermano, que si siguen por ese camino, no le va a ir bien. Entonces ese camino, como dice la palabra, el camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Entonces nosotros debemos estarnos en Dios. Debemos hacer el bien a todas las personas. Si la Biblia dice que aún mi enemigo yo debo amarlo, no es que lo quiera, no es que lo pase, como decimos, no, yo lo paso ahí para no. Dice que ame. No, porque yo no es que yo, pero yo lo paso, yo lo saludo. La Biblia dice que ame. Entonces, debo hacer el bien a las personas. Debo hacer el bien. Amén. Dice, y habitarás en la tierra. Dice que va a habitar en la tierra el que hace el bien. Va a habitar en la tierra. ¿Y qué va a pasar? Y te apacentarás de la verdad. Y te apacentarás de la verdad. Y te apacentarás de la verdad. Dígalo fuerte. Y te apacentarás de la verdad. ¿Qué están haciendo esa oveja? Ovejas, como ovejas. Parecen como llaman, pero está bien. En fin, ese ganado ahí, hermano. ¿Qué está haciendo? ¿Está comiendo qué? Comiendo pasto. Nosotros le decimos hierba en el campo, pero vamos a ver. Comiendo hierba, comiendo pasto, hermano. ¿Están comiendo qué? Pasto. Entonces ahí viene la palabra pastorear. Entonces ellos están comiendo pasto, ¿verdad? Pero ahí viene la palabra pastor. Ellos están comiendo ¿qué? Pasto. Están comiendo pasto. Entonces dice, y te apacentarás de la verdad. Entonces, ¿quién es la verdad? Cristo. Entonces dice, y habitará la tierra y te apacentarás de la verdad. Es decir, lo que tú vas a comer es la verdad. ¿Qué dice el Salmo 23? Hay una parte que dice ahí, en el Salmo 23, hay una parte, déjame buscar el versículo.
Dice: en lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Entonces el pasto el Señor lo tiene para cada uno de nosotros, para comer. Pero dice, ¿pero qué? Pero dice al principio, dice, confía en Dios, confía en Jehová. Primero yo debo confiar, y después que confío, debo hacer el bien. Y después que hago el bien, Él va a apacentarme, me va a dar toda esa cosa para que yo me esté ahí comiendo de la verdad, comiendo de su palabra. Amén. Dice el versículo 4: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces yo debo deleitarme a sí mismo en Jehová. Yo debo tener ese deleite en Dios. Amén. Yo debo tener ese deleite en Dios. Y Él te concederá, Él me concederá. ¿Qué es lo que me va a conceder Él? ¿Qué me va a conceder? ¿Qué me va a conceder? No lo escucho. ¿Qué es lo que me va a conceder? Las peticiones de mi corazón, hermano. Las peticiones de mi corazón es que Dios me va a conceder. Pero cuando mi deleite es Dios, cuando mi confianza está en el Señor, cuando mi mirada está en Él, cuando lo primero en mi vida es Cristo Jesús. Amén. Qué bueno es el Señor, qué bueno es Cristo Jesús. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Qué yo debo hacer? Encomendar mi camino a Jehová. Amén. Encomienda a Jehová tu camino. El camino yo debo encomendarlo a Dios. Dice la Biblia de Santiago, que estamos estudiando: si yo voy a un lugar, debo decir, Señor, si tú quieres, iré a aquella ciudad y voy a negociar, Señor, pues si tú quieres. Entonces, mi camino, yo debo, hermano, encomendarlo a Dios. Y cuando me refiero al camino, no me refiero a ese tipo de camino, me refiero a todas las andanzas de la vida. Que todas las cosas que yo emprenda, yo debo encomendárselas a Dios. Todas las acciones, todo lo que yo pienso hacer en la vida, con mi familia, yo debo encomendársela a Dios para que Él me dirija. Pero que usted la está haciendo por su cuenta, ni pide oración, ni le pide oración a los pastores, ni le pide oración a los hermanos, entonces usted anda por su cuenta. Entonces usted anda por su cuenta. Usted, por un lado, usted dice que obedece a Dios, pero Dios ha dejado a los pastores también. Entonces está en desobediencia. Entonces todo nuestro camino yo debo dedicárselo a Dios, pero también debe pedir oración, porque usted asiste a una iglesia. Tiene que pedir oración y tiene que oren por lo menos. O es que no tiene fe. Porque muchas veces decimos, bueno, yo no voy a pedir hacer la cosa oculta, hermano. Pero mire, por más oculta que usted haga la cosa, todo se sabe. Mire, y cuando la gente quiere ocultar la cosa más, ahí es que más se sabe. Es como cuando quieren ocultar un embarazo de una joven. Lo ocultan, pero un día van a nacer. Usted lo está ocultando, pero van a nacer. Amén. Así, hermano, que cuando nosotros emprendamos un camino, vamos, hermano, a presentarlo delante del Señor. Ese camino vamos a presentarlo delante del Señor. Amén.
Entonces, confía en Él. Debemos confiar en Dios. Nuestra confianza debe estar en Dios, hermano. Y si confiamos en Él, Él hará. Si yo le confío mi camino, entonces Él va a hacer. Pero nosotros tenemos que dejar que Él haga. Tenemos que dejar que Él actúe en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Amén. Recuérdense que estamos hablando de que se está deleitando en Dios. Exhibirá tu justicia, hermano, como la luz. El Señor hará justicia por nosotros, hermano. El Señor hará justicia por nosotros. Y exhibirá nuestra justicia, hermano. ¿Cómo qué? Como la luz. Como la luz del paro. Dios va a hacer justicia por cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros esté nuestro deleite. Lo primero sea Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Que Dios esté primero en tu vida y en la mía. Amén. Y tu derecho, hermano, ¿cómo que? Como el mediodía. Dios va a exhibir, hermano, lo que va a hacer contigo. Pero siempre y cuando tu deleite esté en Él. Vamos a estar de pie, dámosle gracias al Señor. Gracias, Jesús, por este día, Señor. Gracias por tu palabra, porque tú has hablado de mi vida y has hablado de los que están aquí y de los que están escuchando. Te pido, Señor Jesús, que siga hablando mi vida y mi corazón y que me deleite siempre sea. Gracias por estar escuchando en esta emisora, gracias por estar escuchando en YouTube. Que recuérdate que nuestra página de YouTube, Moisés Jeremías RD. Dios te bendiga y hasta el próximo culto.